Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase de escuela dominical de hoy. Ahora vamos a dar inicio al capítulo 18 y le voy a pedir aquí a mi derecha, por favor, que empecemos con Aarón. Apocalipsis 18, versículo 1. En el capítulo anterior vimos cómo era la caída de la Babilonia religiosa, ¿verdad? Y vimos cómo, a pesar de que ella montaba la bestia y se valía o usaba el poder de la bestia y en alguna forma la dirigía, sin embargo, fue destruida por la misma bestia, y dice, y los 10 reyes que representaban los cuernos en las cabezas de la bestia, ¿verdad? Y de alguna manera vemos el fin del sistema religioso contrario a la voluntad de Dios. Y ahora este capítulo va a tratar de la caída de la Babilonia, pero la Babilonia social, político y económica. O sea, el otro aspecto del mundo anticristiano, ¿verdad? Ya vimos el mundo religioso y ahora vamos a ver el mundo económico, político y social. ¿Sí, Aarón? En el sistema religioso se incluye solamente el sistema cristiano, también el sistema no cristiano. Todo lo que no sea conforme a la palabra de Dios. O sea, es un sistema que no va de acuerdo porque mira, hay una parte que es cristiano, ¿verdad? Pero se había prostituido. Sí. Por eso habla de prostitución. Por eso le llama la atención, porque sí. Habla de prostitución o adulteración. Entonces, ese sistema es un sistema que está mezclado, sí. Está adulterado. Sí, es diferente, quizá estoy pensando en voz alta, algunas religiones orientales que son diferentes. Son diferentes, no está adulterada, sí. es otra. Sí, es otra. Entonces me causa, por esa palabra de prostitución y fornicación, este tipo de palabras que utiliza, si se refiere a los sistemas cristianos o a todos los sistemas. Sí, de alguna manera habían ido cayendo. Recuerden que había habido juicios contra aquellos que que se oponían a Dios y que había maldad. Recuerden que aquí lo importante es acabar con la maldad, ¿verdad? Entonces había habido juicios no tan severos desde el principio, desde la apertura del primer sello, porque estos últimos es el 7º sello, es ya el final, ¿verdad? Entonces todos los sellos fueron habiendo juicios de tal manera que se fueron eliminando gentes siempre que estaban dentro del ambiente negativo, del ambiente de maldad, del ambiente en contra de Dios, ¿verdad? Entonces va avanzando. Y recordemos también que en el principio de la tribulación, como la bestia se presentó como alguien muy carismático, muy sociable, deseando el bien de todos, de alguna manera imitando a Cristo, porque es el anticristo, entonces muchos se le unieron, ¿verdad? Entre ellos el pueblo judío, porque el pueblo judío pensó que era el Mesías, ¿verdad? Pero a la mitad del periodo rompió el pacto
con el pueblo judío, entonces se desenmascaró, vamos a decir, y entonces aparece como lo que es, y es lo que estamos viendo ya en estos capítulos, ¿verdad? Recordemos que el tiempo de la tribulación se dividió en dos periodos, los primeros 3 años y medio, que son más suaves, y los últimos 3 años y medio de los 7 años, que son los juicios más duros. Y ahorita estamos al final de ese periodo de los 7 años. Entonces, dice la lectura que hicimos: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí hay una palabra importante, dice después de esto. Dicen los eruditos que cuando viene esa expresión quiere decir que pasó tiempo, un tiempo más o menos largo, ¿verdad? Que no fue inmediato, sino que hubo un lapso de tiempo ahí en medio. Y entonces, ¿qué pasa? Después de un cierto tiempo, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Entonces era un ángel, no cualquier ángel, sino un ángel especial que se notaba su poder. Entonces, ¿por qué lo notamos? Y dice, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces ahí está revelado el poder del ángel, porque de acuerdo con su poder es la gloria o el resplandor o lo que como se ve, ¿verdad? Y entonces dice que y la tierra fue alumbrada. Los eruditos dicen para algunos toda la tierra, pero para los más que coinciden más dicen que la tierra que podía contemplar Juan, ¿verdad? La tierra fue alumbrada con su... Fíjense que no dice toda, nomás dice y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Entonces repite la expresión, ha caído, 2 veces, ¿verdad? Dando énfasis. Recordemos que Jesús usaba mucho ese sistema muy hebraico de repetir para dar énfasis al hecho. Como cuando decía, de cierto te digo, ¿verdad? Y entonces ha caído, pero él no dice Babilonia, sino la gran Babilonia. Y aquí es donde vemos la situación de que va a hablar de no nada más de lo que es el aspecto religioso, sino algo más amplio que abarca mucho más, ¿verdad? Y aquí cabe un comentario. Los eruditos se han dividido, los menos o escasos dicen es que la Babilonia antigua va a ser reconstruida, porque en el tiempo en que Irak empezó a levantarse, se pensó en reconstruir las ruinas de Babilonia como un atractivo turístico. Entonces dicen, va a resurgir y va a ser, y eso es lo que vamos a ver. Pero otros dicen, no, esta gran Babilonia no representa, y aquí es una cosa que debemos de tomar en cuenta, tanto en la Babilonia religiosa como la Babilonia político-económica, social, que puede no tratarse de una cierta ciudad, sino de todo un sistema. En una parte el sistema religioso central dominante y en la otra el sistema político, económico, social dominante, ¿verdad? O sea que Babilonia representa no tanto una ciudad en sí, otros dicen es un reino, no es, porque recuerden que en aquella época eran ciudades-estado. Nosotros veíamos una ciudad, por ejemplo Roma. Roma era toda una potencia, pero era una ciudad, pero una ciudad-estado. Lo mismo fue Venecia, lo mismo fue Londres, lo mismo fue París, ciudades-estado. Y luego, cuando fueron haciéndose fuertes, fueron creciendo, formando reino, por ejemplo, en Italia, Roma, y luego el imperio. Pero el centro, lo que era la cabeza, era una ciudad-estado. Entonces dicen, estos sistemas
podemos pensar en eso, no una ciudad determinada, sino una ciudad-estado, un reino, ¿verdad? O un imperio, ¿verdad? Entonces eso hay que considerarlo también. Y entonces sigue diciendo, ¿verdad? Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué nos está presentando? Están presentándonos un cuadro de desolación, de ruinas, en donde ya no hay habitantes humanos. ¿Y qué pasa donde no hay habitantes? Las fieras se apoderan de las ciudades, los animales salvajes se apoderan de los lugares. Y aquí menciona no cualquier tipo de animal. Primero habla de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. O sea, lo que queda de maldad, ahí está, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista espiritual. Pero también habla de albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y nosotros sabemos que hay aves que consideramos inmundas. A ver, ¿qué ave consideramos más inmunda de todas? El buitre, el sopilote, como le decimos en nuestro lenguaje náhuatl, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nada más porque se alimenta de carne, porque ese ya es un hecho que la vuelva un poco inmunda. Pero no habla inmunda de las águilas, por ejemplo, y comen carne. Pero el buitre que come carne en descomposición sí habla de aves inmundas. Pero cuando uno ve los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento, habla de otras aves también, ¿verdad? Y habla de los erizos, habla de otros animales que no son propiamente aves, sí, pero que habitan vamos a pensar en las hienas. Es un animal también aborrecible, ¿verdad? Es un animal feo, carroñoso, come carne de animales recién muertos, pero es carroñoso. Entonces ese tipo de animales son los que vienen a habitar esa región completamente despoblada. Ahora hay que hacer una relación, sobre todo la cultura judía hacía una relación entre los demonios y las aves inmundas. ¿Por qué? Porque los demonios andan en el aire y las aves también. Sí, como si se relacionaran unos con otros. Y eso ha pasado a la cultura judeocristiana. Hay aves, sobre todo las nocturnas, las que les gustan las tinieblas, que es otra manera de decir el mal, ¿verdad? Jesús dice, amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Entonces la gente ha asociado las aves nocturnas con la maldad. Por ejemplo, las lechuzas con las brujas, ¿verdad? Entonces, pero viene de ahí, ¿verdad? Entonces, aunque no... Y dice también los pollos de las lechuzas, dice los del Antiguo Testamento, las avestruces criarán ahí sus polluelos. O sea, para ellos son aves inmundas, no solamente las que no se comen, sino todas las otras que son de alguna manera no apetecibles, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo 3, porque todas las naciones, y aquí nos va a decir la causa de por qué esa desolación y esa destrucción, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y aquí tenemos la causa de su destrucción, ¿verdad? Porque exportó el vino del furor de su fornicación. O sea, que lo mal que ella hacía, lo fue, como tenía poder de seducción, lo fue sacando y llevando a muchos otros pueblos y naciones y lenguas, como dice la Escritura, ¿verdad? Y dice, y los reyes de la tierra fornicaron con ella. O sea, los grandes, los que tenían el poder,
Entonces les convenía en un contubernio político, social, económico, y entonces se aliaron de alguna manera para sacar provecho, ¿verdad? Y aquí, cuando habla de reyes de la tierra, no son los reyes que destruyeron a la Babilonia religiosa, ¿eh? Esos son unos, esos eran los asociados a la bestia, los que le dieron el poder a la bestia. Estos son otros reyes de otra índole, quizá de menos poder, ¿verdad? Los que dirigen los pueblos, ¿verdad? Y ellos al hacer contubernio, como dice aquí, prostituyéndose con la Babilonia, llevaron toda esa prostitución a sus propias naciones. Entonces, muchos reyes también de los que maneja Crónica sí, hicieron lo mismo, ¿sí? se contaminaron Con otra nación, ¿sí? Sí, desde el Antiguo Testamento lo vemos, ¿verdad? Como, vamos a pensar simplemente en Acab, que fue un rey poderosísimo, políticamente hablando, un buen rey. Pero ¿qué pasa? Se casa con la hija de un sacerdote de Baal y entonces contamina su reino y contamina su descendencia. ¿Por qué? Pues por interés, ¿verdad? Por interés. El dominio sirio estaba controlado por ese tipo de sacerdocio, entonces le convenía, ¿verdad? Porque tenía una alianza política. Igual los de Judá, ¿cómo se contaminaban haciendo alianza con Egipto? Cuando Dios les había dicho, no hagan nunca alianza con Egipto. Es vara cascada, pero allá iban. El mismo Salomón se casa con una princesa egipcia, ¿verdad? Entonces ahí vemos la contaminación desde el Antiguo Testamento. Por eso cuando vuelven del destierro de Persia, ya no de Babilonia, porque ya era dominado el territorio por Persia, dice que ya no volvió una nación, un pueblo, sino volvió un Kaal Yahvé, un pueblo de Dios, lo que ahora llamaríamos una iglesia, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo aquí el versículo dice, y también no nada más los reyes, ¿verdad?, con sus pueblos, sino los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, el gran deseo que tenía Babilonia de disfrutar todos los placeres de la tierra, todos los lujos, todas las delicias. Entonces de eso se aprovecharon para comerciar con ella y hacerse ricos. Aquí mucho de lo que le llaman el sistema político, económico y social contrario a Dios es el deseo, ese deseo apasionado de enriquecerse a como dé lugar, que es casi la tónica que estamos viviendo. Cuando yo era niña, cuando yo era joven, notábamos mucho con los americanos, por ejemplo, que cuando venían los americanos de visita, no digo todos, algunos, ¿verdad? Porque hay algunos que no, precisamente muy piadosos, pero algunos decían, no, mi Dios es el dinero. Y era una característica muy común de la cultura americana. Pero revisemos la cultura ahora, la nuestra. Lo que quiero es crecer pronto, hacerme rico, subirme. ¿Cómo? No importa. No importa cómo. Ese es el problema de este medio económico, social y político contrario a Dios. ¿Sí? En el colectivo humano, hermana, hay una gran escala de porcentaje que piensan de la misma manera. Sí. O sea, en eso, en enriquecerse, y uno platica a veces con adolescentes y es lo que quieren. Sí. Y ahora, con ciertas influencias de maldad, Sí. Hasta piensan relacionarse con ese medio tipo de gente, sí, para obtenerlo rápido. Sí, sí, todo se va encadenando porque esa ansia de tener pronto, sin esfuerzo, de una manera rápida, es lo que hace que nos metamos en problemas, ¿verdad?
en problemas de malas compañías, en problemas de los traficantes, en problemas de fraudes, en problemas de mal trabajo, en problemas de perjudicar a los demás para subir. O sea, todo mancha todo nuestro entorno, ¿verdad? Por ejemplo, hermana, en el gobierno se ve mucho esa ambición exageradamente desmedida. Sí. Y a mí me llamó tanto la atención el caso de los niños en Veracruz que les inyectaban agua destilada a los niños con cáncer para embolsarse de ese dinero. Me llamó mucho la atención eso. Sí. No, desgraciadamente no nos escapamos de la corrupción mundial, a pesar de que somos un pueblo con características más de familia, más de unión, más de cooperación. Sin embargo, ya ahorita en estos tiempos parece que un comentarista dice el placer de la destrucción, que eso era lo que estaba dominando en el pueblo, destruirse unos a otros para yo poder subir. Pero qué triste, placer de la destrucción. Entonces es una de las cosas que señala aquí, ¿verdad? Cuando habla de enriquecido, ¿cómo? Por la potencia de sus deleites. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y aquí es muy probable que cuando el ángel habla de pueblo mío, con el mensaje que trae, se refiere a un remanente judío que todavía permanece y que ha seguido, nosotros sabemos que es un pueblo muy industrioso, que en las mayores dificultades sabe sacar provecho de las situaciones, y no tanto provecho, sino saber usar las situaciones. Ellos son muy apegados a las reglas de Dios. Eso les ha valido para permanecer, ¿verdad? Pero no hay circunstancia que pueda aprovecharse que ellos no la aprovechen, ¿verdad? Para no solamente sobrevivir, sino salir adelante. Entonces, aquí hay una indicación para aquellos que sean de Dios y que todavía estén en medio de toda esta ruina, que salgan antes de que caiga la destrucción. Y fíjense cómo es una profecía, nos habla de lo que ya va a suceder, pero se devuelve, porque aquí todavía no ha sucedido, puesto que el pueblo todavía no sale, ¿verdad? Es lo que les digo, que esos círculos, que nos habla del final y se devuelve a explicarnos detalles, ¿verdad? Que salga el pueblo de en medio para que no reciba parte de sus plagas. Y aquí los eruditos dicen, hay dos razones muy importantes para que el pueblo salga. Una, que no sean considerados cómplices, y otra, que no reciban la misma paga del pecado. Son dos razones muy poderosas para salir de en medio de esa sociedad, de ese sistema, de ese reino, vamos a decir. Y sigue diciendo, porque sus pecados de la ciudad han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí nos recuerda a Babel, ¿se acuerdan? O Babel, como dicen algunos eruditos, que quisieron hacer su ciudad que llegara hasta el cielo y hacerse un nombre. Y dicen los eruditos, querían llegar al cielo por su medio, por mi potencia, porque yo puedo, y hacerse un nombre, porque el nombre de Dios no significaba nada para ellos, sino su nombre, y que ese nombre fuera conocido donde quiera. Dicen los eruditos que este es el principio de la maldad, y es el principio de las grandes ciudades. Dios dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Pero ellos no querían llenar la tierra, querían ser grandes allí, ¿verdad? Ser grandes, hacerse un hombre. ¿Pero qué la pobre de Babel? ¿Qué buscaba? Llegar al cielo, ser como Dios. Va. Ser como Dios, o sea, ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Y tener un nombre como Dios, ¿verdad? Ese es el pecado grande. Y dice que las grandes ciudades
este sentimiento de la Babel bíblica se desparramó por todo el mundo y es el origen de las grandes ciudades, dicen los eruditos. En toda gran ciudad tenemos o vamos a desarrollar ese espíritu. Por eso el espíritu de nuestra ciudad de Monterrey no es el mismo. Por ejemplo, cuando yo era niña, cuando muchos, aquí poquitos, no muchos, éramos niños, cuando fuimos jóvenes, ahora que ya somos ancianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ciudad ha crecido. Ya no es una ciudad, la ciudad de Monterrey, con sus límites. No más piensen que en el tiempo de mi papá, la calle de Villagrán era el límite de la ciudad. Era donde entraban las carretas en el tiempo de mi papá. Luego en el tiempo mío ya pues los panteones, porque los panteones siempre estaban separados lejos de la ciudad, pues los panteones ya eran el límite de la ciudad. Venustiano, Colón, El Río y allá Félix U. Gómez. Y luego fueron creciendo las colonias todo alrededor, al grado que ahora no hablamos de una ciudad de Monterrey, hablamos de una metrópoli, hablamos de una zona conurbada. ¿Por qué? Porque todos los municipios de alrededor ya están juntos, ya son un cinturón alrededor de la ciudad, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace que haya en cierta manera un descontrol. ¿Qué se hizo? ¿Qué se está haciendo para poder tener un control mejor? Homologar los sistemas de tránsito, homologar las policías, porque de otra manera no se puede. Aquí hay una manera de actuar y pasas la calle y hay otra manera de actuar, ¿verdad? Entonces, por eso es tan difícil. De eso se trata aquí, ¿verdad? Dice una voz que decía que salgan, ¿verdad? Porque los pecados han llegado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. O sea, Dios ya se hartó, quiere decir, se hartó ya, llegó el límite. Dios es muy paciente, pero cuando llega el momento de ejercer su juicio es rápido. Y es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Dice, cuando ella sea, dadle a ella como ella os ha dado. Aquí hay tres cosas: dadle como ella dio, pagadle doble según sus obras, en el cáliz que ella preparó bebida, preparad el doble. O sea, dadle a ella de lo que ha dado, pagadle el doble según sus obras y preparadle un cáliz con el doble de la bebida con que ella nos dio. O sea, son tres cosas que se le van a revertir, pero siempre en cantidad mayor. Esto nos recuerda las leyes del Antiguo Testamento, cuando el que robaba tenía que restituir más de lo que había robado. El que había defraudado también tenía que restituir un porcentaje más. Era como el castigo, no nada más devolver, sino sentir un castigo, ¿verdad? Y aquí ahí está el castigo, ¿verdad? ¿Y por qué? Por cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Aquí nos habla de la autosuficiencia del sistema, ¿verdad? Primero, se ha glorificado. Yo la mera, o pensando como una reina, ¿verdad? Yo soy una reina, nadie puede contra mí, yo voy a vivir siempre bien, ¿verdad? Glorificándose a sí misma. Ha vivido en deleites, o sea, todo lo bueno, pensemos en el lujo, en las comidas, las bebidas, lo artesanal, lo de la casa, muebles, edificios, todo, ¿verdad? Y la máxima comodidad, lo más exquisito de todo, su embellecimiento, la joyería más fina, todo lo más fino. Esos son sus deleites. Dice,
y tanto dadle de tormento y llanto. ¿Por qué ella tormento y llanto? Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda. Recuerden que en la cultura judía las viudas era la situación más triste que podía haber, porque no tenía ningún patrimonio, el patrimonio quedaba en manos de los varones. Entonces era lo peor que podía haber. Yo no soy viuda, yo no tengo por qué padecer de falta de nada, ni por qué llorar, ¿verdad? Entonces dadle doble de tormento y llanto. Estoy sentada como reina, no veré llanto. Pues en un solo día Dios ejerció esas tres maneras de castigo, ¿verdad? De bajarle de su altanería, quitarle todo lo que había vivido y ponerle en tormento y llanto. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. ¿Y cuáles son sus plagas? Muerte, llanto, hambre. Y no nada más eso, será quemada con fuego. O sea, no quedará ni señas, ¿verdad? Porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y aquí vemos que todo este juicio viene directamente de Dios, ¿verdad? Directamente de Dios viene este juicio hacia esa Babilonia enemiga de Dios. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y aquí ya dijimos que los reyes de la tierra fueron los que hicieron contubernio con ella y para tener poder, para hacer contratos, para enriquecerse mutuamente, ¿verdad? Buscando el beneficio mutuo. Pero se fijan ustedes que aquí hay una lamentación sobre la Babilonia destruida y que cuando se destruyó la Babilonia religiosa no hubo ningún lamento. ¿Se fijaron en eso? Pero aquí hay un lamento, pero tiene una razón el lamento, ¿verdad? Y lo vamos a ver al leer los siguientes capítulos. Vamos a seguir con el versículo 10. Aquí vemos, les digo, la razón por la cual se lamentan estos reyes, ¿verdad? Se lamentan viendo el humo de su incendio, pero se paran lejos. O sea, sí, lamentamos, qué lástima que se fue destruida, estamos muy tristes, pero del ejército no nos vaya a llegar, ¿verdad? Se lamentan, pero no quieren, su lamento no es tanto como para arriesgarse, ¿verdad? O su dolor, porque no es apego lo que sienten ellos, ¿verdad? Y sienten porque era una ciudad fuerte, porque les era conveniente y porque llegó su juicio. Y dice que los mercaderes lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Esa es la razón de su llanto y su lamento, porque están perdiendo económicamente al no tener aquel cliente fabuloso que les compraba todo lo que ellos conseguían y vendían, ¿verdad? Y con lo que ganaban. Y nos habla de lo que están perdiendo, ¿verdad? Por no vender mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. O sea, todo lo que una vestimenta, adorno, significa, ¿verdad? Desde las joyas hasta las telas de las vestiduras, lo más fino, y los tejidos o pieles que usan determinados tintes, como es la púrpura y el escarlata, que ya sabemos que solo los pudientes, los reyes, los de gran posición los usaban.
Y luego sigue con toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa. O sea, lo que constituye los muebles, ¿verdad? Lo que es con lo que ajuareamos un lugar. Y sí, también sigue con los adornos, ¿verdad? De hierro, de mármol, de cobre, o sea, con lo que adornamos, los metales que nos sirven para hermosear. Ya sabemos que el mármol era algo magnífico, que le daba un aspecto increíble a las construcciones o a los objetos, ¿verdad? Una pileta de mármol, una estatua de mármol, una figura de adorno de mármol era muy diferente, como podía ser de cobre o de hierro, ¿verdad? Eran pues sobre todo de figuras de adorno de lujo. Y luego lo que es en cuestión de deleites para la comida, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, todo lo que es el alimento fino, ¿verdad? Recuerden que el trigo es el cereal fino, todos los demás cereales son más pobres, ¿verdad? Y los usan pueblos más pobres. Ya hablábamos del arroz, del maíz, del sorgo, la avena, el centeno, son cereales más pobres, ¿verdad? Pero el trigo es el cereal rico, es el cereal europeo, era la flor de harina, es la harina blanca que usaban en los panes para el templo, ¿verdad? Entonces, todo lo especial. Y luego bestias, ovejas, caballos, aquí y carros. Aquí vemos lo que se necesita para, pues, lo que es una cultura de tipo agrícola y ganadera, ¿verdad? Lo que son las bestias, tanto para alimentarse, como es el ganado vacuno, el ganado menor, ovejas, cabras, como también son los de tracción y de transporte, ¿verdad? Como los caballos y los carros, porque no nada más en caballos y en mulas se transporta, sino en carros también, es un medio de transporte. Pero luego dice, y esclavos, almas de los hombres. Y aquí vemos cómo una mercadería muy importante eran las personas, los esclavos. ¿Y por qué habla de esclavos y almas de los hombres separados? Porque los esclavos, así en general, es lo que se usa para el trabajo pesado, ¿verdad? Y almas de los hombres es cuando no usan el cuerpo, sino la mente o la habilidad. Por ejemplo, los artesanos tienen la habilidad manual, la madera, el hierro, el labrado de piedras, el trabajo del cobre, del hierro, todo eso. Pero también la inteligencia, ¿verdad? Los que estaban preparados eran esclavos especiales. El Imperio Romano usó mucho a los griegos fueron esclavos cuando los romanos los conquistaron y eran los ayudantes de los romanos, realmente fueron los que les pasaron su cultura, ¿verdad? Pero eran esclavos, ya con muchos juntando, compraban su libertad. Tenían un amo bueno, les daba la libertad, pero eran esclavos por su mente. Por eso hace aquí una diferenciación entre esclavos y almas de los hombres. Y vamos a seguir con la lectura del versículo 14. Entonces sigue diciendo por qué el lamento que tienen, dice, porque los frutos codiciados por tu alma se han apartado de ti. O sea, ya no tendrás, que estás en la ruina, primero la ruina y luego la destrucción, ya no tendrás
lo que tanto has codiciado. Y son cosas exquisitas y espléndidas, ahora te faltan y nunca más las hallarás. O sea, esto no es por un tiempo, como a veces decimos, bueno, me fue mal, pero me levanto y vuelvo a trabajo fuerte y vuelvo a hacer lo que antes tenía. No, aquí no habrá oportunidad, ¿verdad? Nunca más. Dice, y los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos. O sea, Juan está viendo lo que va a suceder. Antes nos dijo, se pararon lejos y lamentaron. Ahora dice, se pararán lejos, ¿verdad? Por temor de su tormento, llorando y lamentando. Es como cuando vienen las épocas de depresión y que se cae la bolsa de valores y que los que eran millonarios otro día amanecen sin un centavo, sin nada. Entonces, ¿cómo amanecen? Lamentando y llorando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben ser pobres, están acostumbrados a ser ricos. Sí, se quitan la vida porque no lo soportan. Y diciendo, ay, 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 de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Cómo nos hace falta esa que usa tantas cosas buenas que nosotros vendíamos? Ese es el lamento, ¿verdad? Seguimos con la lectura del 17. Quisiera poner un énfasis, hermana, me llama mucho la atención, pero muchísimo, cuando se habló de alma de hombres, porque además de la mente está involucrada la voluntad, está involucrado todo el ser, y empieza todo esto, la primera palabra es el versículo 11 que dice, los mercaderes de la tierra lloran, porque ninguno podrá comprar más, y me puedo saltar todo, el alma de los hombres. O sea, la voluntad, uno cuando ve los juicios, cuando ve uno los abortos en la cárcel, por asesinatos crueles, cuando ve uno cómo el juicio se pervierte y cómo, según la historia, hemos visto en la historia, se compra, porque el alma tiene también que ver, porque la voluntad tiene que ver también con tu destino eterno. O sea, en base a tu decisión actual, que es el alma, decides también tu destino eterno, y se ha jugado también con el destino eterno de la persona, viendo uno la historia religiosa, aunque entiendo que esto es más económico y social, la Babilonia económica y social, pero también la Babilonia, en el sistema religioso, que se mezcla, o sea, todo está mezclado, lo religioso y los intereses económicos, cómo se juega, y es una mercancía más tu destino eterno, es decir, se compra tu destino eterno, y entonces termina siendo nada, tu mente pisoteada. O sea, no solamente es tu pensamiento y saber hacer una ecuación, lo que te están comprando. A ver, enséñame cómo. Pues digo, pues un maestro, por ejemplo, en la escuela te dicen, a ver, quiero que hagas una clase de matemáticas, pues te pago por dar una clase de matemáticas, pero es más que tu habilidad mental. Cuando habla del alma de los hombres, es todo, o sea, es para, y que se compra y vende. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Han salido muchas películas que nos hablan un poco de esto, y a veces no pensamos que es una manera de comprar a fuerza a las gentes. Por ejemplo, la película que salió de el que le pagaban por ciertos trabajos, que el mensajero o algo así, no me acuerdo, yo no me grabo los nombres de las películas, pero que tenía que llevar a una chica, según era un paquete que tenía que entregar, pero era una chica, y la chica era la hija de un presidente de un país, y entonces estaban forzando al presidente a firmar un decreto que aceptara los desechos tóxicos que estaban produciendo en su país, que fuera el cementerio de desechos tóxicos, y él se negaba, pero apresan a la hija y o firmas o se muere tu hija, ¿verdad? Y anoche estábamos viendo otra película, esa todavía me acuerdo del nombre, La Superviviente, que es una chica que trabaja en seguridad americana,
y de repente mandan ciertas gentes y entonces ella detecta una cierta irregularidad en un pasaporte de un rumano y entonces dice, espéreme tantito, voy a investigar, y entonces le hablan aparte, ¿por qué entretienes? Este tiene todo en regla, ya se revisó, su pasaporte está bien, déjalo pasar, nos estás entreteniendo, entretienes todo, algunos van a perder aviones y los regaños son conmigo, le dice el jefe, ¿verdad? Total que cuando pasan de que no le habían dado el pasaporte, dicen, elimínala, ¿verdad? Y entonces empiezan para tratar de matarla a ella. Pero lo que se descubre al final es que aquel jefe, que luego trata también de matarla a ella, le encuentran en su cuarto un disquete en donde aparece su hijo y todo golpeado, todo herido, y dice, todavía no me han hecho nada, papá, todavía no me... Entonces con eso lo obligaban a él a dejar pasar ciertas gentes. Era todo un complot, toda una serie de personajes para hacer un terrorismo, ¿verdad?, en Nueva York. Entonces esta chica de esas tercas se propone y sigue hasta que desbarata ella sola, ¿verdad? Por eso llama la superviviente. Pero ¿qué había pasado ahí? Habían comprado el alma del hombre a fuerza, porque por sus sentimientos, ¿verdad? Porque por su hijo había cedido. Hay nosotros en nuestra historia tenemos hechos muy gloriosos y ahorita no voy a decir nombre porque no me quiero equivocar, o ustedes me ayudan, de un militar en el tiempo de la Guerra de Independencia que le dice, apresamos a tu padre, o te rindes o lo matamos. Dijo, mi patria es primero. ¿Quién era? No era Vicente Guerrero. No me quise equivocar porque dije... Y en esos casos, en el otro también, ¿verdad? Uno por el hijo y en el otro caso era por la hija, ¿verdad? Pero se ven constreñidos a ¿qué hago? ¿Verdad? Y eso es una forma no por voluntad, sino forzada, porque están vendiendo su alma. Cuando aceptan, están vendiendo su alma, ¿verdad? Porque están vendiéndola a la maldad. En esa lucha individual que a veces yo creo que algunos de nosotros hemos librado, recuerdo a Pablo cuando escribe y dice, pero la palabra de Dios no está presa. O sea, y se me vinieron a la mente muchas escenas de que pues él estaba en la cárcel. Sí. Pero tu mente, tu voluntad, tu conciencia no te la pueden robar. Sí. No puedes permitir que te roben tu fe, lo que tú crees, tu esencia. Me puedes encarcelar, puedo estar, pero mi mente seguirá creyendo en ti, Dios. Sí, es libre. Y ya depende de uno. Sí, cómo lo usan. Sí. Sí. La mercadotecnia también es una forma de controlar el alma de la gente. Sí. Bien, y sigue diciendo, a ver cómo... Sigue el 17, ¿verdad? Para leer. ¿Lo leemos, por favor? Aquí nosotros vemos que también los mercaderes, no solo de la tierra, sino del mar, están tristes y lamentándose, porque recuerden que hay muchas cosas que vienen de lugares lejanos que no es posible traer por tierra o no es fácil traer por tierra, entonces se transportan por mar.
Simplemente ahora, en nuestra época, que hay tantos aviones y que hay aviones de carga, sin embargo, los barcos siguen siendo uno de los principales vías de llevar y traer, sobre todo cuando se trata de cosas pesadas. Pensemos en el petróleo, pensemos, por ejemplo, también en la maquinaria. Eso que lo más se transporta por barco, no por avión, aunque algunas cosas se transportan por avión, pero por barco es lo principal. Entonces, por eso también todos los que manejaban aves se estaban lamentando y llorando porque se había acabado la que les compraba, ¿verdad? La cliente grande. Pero hay una nota aquí especial al final. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿Se acuerdan que las almas de los que todavía no habían sido redimidos, como la iglesia, clamaban a Dios? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que tu nombre, que etcétera, etcétera? Bueno, aquí, alégrate, ¿verdad? Alégrate, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas. O sea, todos los del Señor, alégrense. ¿Por qué? Porque a Dios ya ha hecho justicia. Y, ¿sí? Sí. Quería preguntar, me llama la atención que en varias ocasiones, en este pasaje dice que fue destruido o desolada en una hora. Sí. Entonces, que la magnitud de lo que va a suceder va a ser tal que va a acabar volando rápido. O sea, no va a haber más nada. Sí, una hora significa en muy poco tiempo, ¿verdad? Por eso hacíamos el comentario de que Dios tiene paciencia con la maldad y permite que esté y esté y esté, como se quejaba el profeta también, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que la maldad esté y tú la ves y te quedas sin hacer nada, ¿verdad? Pues sí, pero cuando el Señor decide ejercer juicio, es ya. Por eso dice, vendrá como Jesús como ladrón en la noche, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar el capítulo, versículo 21, por favor. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Así como una gran piedra se hunde en el agua, así de rápido, vamos a decir, o de efectivo, será destruida esta ciudad. Este pasaje lo tenemos en el Antiguo Testamento en Jeremías. Jeremías le dice a Seraías, Jeremías escribe un libro y se lo manda a Seraías. Seraías es puede ser un profeta, un sacerdote que está en Babilonia, en Persia, y dice, cuando recibas este libro, agárralo y lánzalo al río Éufrates y diles, profetízales, así como este libro ha sido hundido y destruido, así caerá Babilonia y nunca más será hallada. Es en el tiempo de Jeremías. Es más o menos las mismas palabras con un ejemplo un poquito diferente, una piedra en el mar, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, voz de arpistas, músicos, flautistas, trompeteros no se oirá más en ti. ¿Qué significa la música? Significa alegría, significa fiesta, significa jolgorio, reuniones, el pasarla bien y estar felices. Pues no habrá más alegría en ti. Y luego sigue diciendo, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Ningún ruido de artífice, o sea, alguien que fabrique, que haga cosas, no habrá nadie
que haga cosas, que fabrique, o sea, la industria con lo que vive la gente. Ni tampoco ruido de molino, o sea, el ruido de molino era indispensable para la vida porque era donde se molía el trigo y se hacía el pan. Entonces, de perdido pan y agua, ¿verdad? Pues no habrá ruido de molino, o sea, no habrá pan. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti. Luz de lámpara, cuando tardea y que necesitamos luz, prendemos la lámpara. Y es la reunión familiar para la cena, Recuerden las casas hebreas que es desierto y son muy cerradas para no permitir que el calor entre adentro, o el frío, porque en la noche es frío de desierto, de 0 grados, entonces son muy oscuras. Entonces para convivir se prende la lámpara aún de día. Nosotros tenemos un comedor que no tiene ventanas al exterior, ¿verdad? Y tenemos que tener la lámpara prendida todo el día, la luz, ¿verdad? Porque no hay manera de que se vea bien si no prendemos la luz. Entonces no habrá reuniones en tu casa, no habrá luz en tu casa. Y sigue diciendo, ni voz de esposo y esposa. ¿Qué quiere decir? No hay matrimonios, no hay hijos, no hay aumento de población. No habrá manera de que se levante esta ciudad, ¿verdad? No habrá familias, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías, y aquí están las razones, ¿verdad? Tú engañaste a todos los pobladores de la tierra por medio de esos grandes de la tierra, por medio de esos reyes. Por eso estás sufriendo estos juicios, ¿verdad? Dice, y en ella se halló, otra razón más, ¿verdad? En ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos aquí, muertos por causa de Dios, entendemos, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? Entonces, todo lo que significó tratar de destruir la obra de Dios lo cometió. Entonces es la razón de su juicio. Entonces ya vimos en estos 2 capítulos el juicio de la Babilonia religiosa y el juicio de la Babilonia político, social y mercantil, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, terminamos el capítulo 19.